Bienvenidos a Historias detrás de las causas. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿y tú? Pues muy contentos porque estamos arrancando este 2026. Este es el episodio 51 y bueno, pues les damos la bienvenida y vamos a invitar a la gente a que se suscriba, a que le dé like a nuestros episodios y recuerden que si usted quiere ver los episodios anteriores, nada más ahí se mete al podcast y está todo el historial, hay entrevistas muy interesantes como la de hoy, Marilu. Como la de hoy. Hoy tenemos dos invitados estelares. Estamos muy emocionados. Y bueno, pues muchas gracias por aceptar acompañarnos este día y además abrir este 2026 con esta calidad de programa. Tenemos aquí con nosotros a Boji Eliassen, es director ejecutivo de la Fundación Movement Health, y tenemos a Camilo Erazo. Él es el director para las Américas también de la Fundación Movement Health. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Es un placer y un honor tenerlos con nosotros. Pues bienvenidos, gracias por madrugar porque pues ustedes han de saber que es muy temprano por la mañana, un día lunes, algo caótico y bueno, pues agradecerles muchísimo y bueno, pues como saben, este podcast se llama Historias detrás de las causas y es justo lo que queremos saber de ustedes, sus historias. Vamos a que ustedes nos lleven a viajar en el tiempo. Entonces, si nos platican, por favor, un poco dónde nacen, de qué ciudad vienen y un poco del entorno familiar de cuando eran niños, para que nos vayan platicando y ya lleguemos al momento actual. Por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Sí, soy Boy Eliassen, soy de uno de los países más chiquitos del mundo, Islas Faroe, que es en el medio del Norte Atlántico. Y si no sabes que está ahí, no lo vas a ubicar en la mapa porque es tan chiquito. Ahí vive como 50,000 personas y en mi juventud y niñez eso era un lugar bastante isolado, así. Los filmes de cine llegaban como un año después, que llegaban a otros sitios. Pero también es todavía un país que parece más latino en esa forma, que es muy familiar, que se tiene bastante conexiones entre personas. Y como es chiquito, es, digamos, totalmente diferente de lo que es Ciudad de México en esa forma. Si tú quieres hacer una sociedad funcionar que está tan chiquito, todos necesitan tener varios roles, entonces es muy diferente en esta forma. También es un lugar súper seguro, así para niños es fantástico. Yo jugaba mucho fútbol, mucho vóley, pero también pescaba, ir a las montañas y estas partes que la modernidad ahora dice que se debe hacer. Y con 17 años fui un año como intercambio a Brasil, donde vivía con una familia, y fui a high school ahí. Y después de algunos años también regresé a trabajar un año. Y eso me formó mucho en varias formas, porque la primera vez que fui en 90 era el primer año formalmente después de la dictadura. Y el cambio y la diferencia que yo podía ver en mis amigos y mis compañeros de mi edad, en qué hace una dictadura de 30 años o 35 años, me afectó bastante y era una de las mayores razones por qué fui a estudiar ciencia política, como esta parte. También usé mucho tiempo trabajando con niños de Cali, así como voluntario, y una meta cuando hago trabajo siempre es que debe llegar a estos individuos en un año, 10 años, 20 años, 50 años, no sé, pero debe ver el camino, cómo puedes ayudar a los que necesitan más en esto. Y otra parte que es muy importante, digamos, de mi desarrollo y mi personalidad, es que las islas es como América Latina era muchos años atrás, donde no sabía si uno quería independencia o no. Eso todavía es un debate muy fuerte ahí. Las islas son parte del reino danés, pero no es parte de Dinamarca, no es parte de la Unión Europea, es muy complicado. Y para mí, mi familia materna es fanática para la independencia y
mi familia materna, mi familia paterna quiere el status quo. Así que todos mis cumpleaños fueron una discusión política donde las personas que yo quería mucho estaban totalmente en oposición, pero los dos tenían razón en cierta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con esas formas de problemáticas e ideologías sin que hay peleas y guerra? Eso fue la otra razón de entrar en ciencia política y en esa forma de trabajar. Yo nunca pensé en trabajar en salud, quería entrar en política. Yo sé que no hay muchas personas que quieren eso, pero también empecé a trabajar mucho por políticos y ahí me di cuenta que si tú de verdad tienes un propósito y hay una idea de cómo puedes cambiar algo grande con mucha gente, así, donde muchos hacen un poco, probablemente tu influencia en el cambio es mayor que estar en el Parlamento, ¿no? Y esa fue mi razón de buscar más, de trabajar en inglés se iba a decir policy y no con política en esta forma. Ahí no digo que nunca voy a entrar a política, no he dicho eso, ¿no? Pero eso fue una parte. Sí, mi esposa es de Perú, que encontramos en la universidad en Dinamarca, donde estábamos los dos estudiando, y ella es geneticista. Y eso me cambió un poco, que hay un mundo afuera de la ciencia política y otras partes. Y por casualidad, ese era en el tiempo donde se terminaba ese gran proyecto de la genoma humana y donde se estaba buscando lugares chiquitos, ¿no? Y las islas eran uno de esos lugares porque hay como 1000 años de isolación, así que está muy similar, digamos, en esta forma. Y en ese tiempo yo estaba trabajando en el Ministerio de Exterior en las Islas Faroe y venían preguntando, ok, eso no es interesante, sí o no. Y yo estaba un poco escéptico, pero decía a ellos, mira, si me dan los recursos para hablar con 5 de los 10 mejores cerebros en esa área, yo puedo tener una opinión, pero si no, no. Ese era mi primer trabajo, ¿no? Era bien joven y claro que se estaban muertos de risa, pero de repente salió que sí, porque no era con 3 personas en Inglaterra y 2 en Estados Unidos, y eso me abrió una mente que hay una revolución biológica que va a cambiar todo cómo se puede trabajar. No es solamente de trabajar con salud humana, es cómo podemos trabajar con soluciones sostenibles en diferentes formas también. Y ahí empecé el primer programa de genoma de población en las Islas Faroe. Y mi cerebro estaba bien lavado en que el genoma que iba a resolver todo, pero era joven también, ¿no? Y después de algunos años también aprendí que, ok, se necesita juntarse con muchas disciplinas y también trabajar con ética y eso. Y ahí fui a ir al Instituto del Futuro de Copenhague, donde trabajé 11 años, en trabajar en qué pasa con sociedades cuando tú te cambias a ser análogo y tienes tu solidaridad en tu comunidad, a ser mitad digital. Porque ¿qué pasa con la solidaridad que tú tienes como en los países nórdicos, ¿no? Y empezamos a trabajar con programas de salud para ver esa brecha que estaba creciéndose en la sociedad con esto. Y una de las iniciativas que fui parte de ese trabajo era Movimiento Salud, que empezamos junto con Roche, Microsoft y Siemens Healthineers en este tiempo. Qué interesante. Qué muy interesante recorrido. No traes micrófono. Perdón. Qué interesante. Y bueno, nos hiciste un viaje muy rápido y nos hubiera gustado saber un poquito más del entorno familiar, porque digo, sí, ya nos dijiste este tema de los bloques que había entre el lado paterno y el lado materno, pero seguramente alguien influyó. Ya nos platicarás un poco más de eso, por favor, porque Sí. le vamos a ceder la palabra A Camilo, sí. Queremos también que nos platiques dónde naces, un poquito también de tu entorno familiar
y ya nos vas trayendo para acá, para conocer un poco más de tu trayectoria, más allá de lo profesional. Claro que sí, allá vamos. Yo nací en Temuco, que es una ciudad al sur de Chile, no es una ciudad más grande, es una de las más importantes del sur, pero tempranamente mi familia volvió a Santiago de Chile, a la capital. Entonces también crecí en un contexto de una ciudad grande, no tan grande como Ciudad de México, pero en ese contexto urbano, llamémoslo. Y crecí en un contexto muy cercano a la medicina. Mis padres son médicos, hay varios médicos también en mi familia. Crecí en un condominio, en una colonia de 40 casas que era del colegio médico. Entonces mis amigos son hijos de médicos. Pasaba mucho tiempo en ese contexto. Pero vengo de una familia que también estaba siempre bien involucrada en política. Mi abuela, Fabiola, del lado de mi madre, es una conocida abogada de derechos humanos en Chile. Y por el lado de mi padre también hay personas que se han involucrado políticamente. Entonces eso siempre también fue parte de mi historia, ¿no? Como era natural sentirse llamado a involucrarse más allá de lo estrictamente familiar o profesional, sino que pensar en eso. Y yo creo que eso siempre estuvo como muy presente mientras estudiaba medicina. Además, ¿no es cierto?, de hacer eso, estar como pensando cómo cosas como la economía, lo que hoy día llamamos los determinantes sociales de la salud, ¿no es cierto?, afectan la salud, y empezar cada vez más a sentir una cierta incomodidad quizás, o una cierta sensación de que no era suficiente trabajar como médico en el día a día. Oye, perdón, pero yo quiero preguntarle, Sí, claro. porque en este entorno de médicos, de familia y de los vecinos, ¿la decisión de estudiar medicina fue propia o sí te empujaban así de, oye, pues es que tu papá, tu abuelo, tu hermano... o sea, Mis padres no tenían tantas ganas de que yo siguiera ese mismo camino. ok. Yo creo que se daban cuenta también que yo tenía como otros Otras intereses, aspiraciones. pero no había Pero era encontrado como otra muy- opción, y sentía que esa era como la manera, o que iba a tener a través de la medicina la posibilidad de conocer distintas cosas también. Cuando terminé de estudiar medicina, empecé a hacer la residencia de psiquiatría. Mis padres son psiquiatras, los dos, que también tenía algo de conocido, pero que me permitió también seguir explorando otras cosas. Pero ahí ya iba sintiendo que para poder hacer yo me sentía como bastante limitado en lo que podía hacer por esos pacientes que veía. Los pacientes del ámbito de psiquiatría en general son pacientes bien vulnerables, ¿no es cierto? Viven en los márgenes muchas veces, están afectados no solamente clínicamente por la enfermedad que tienen, sino también por una serie de discriminaciones, y yo sentía que solamente tratarlos o darles un tratamiento médico no era suficiente para realmente hacer cambios en cómo ellos vivían y en general cómo las personas viven su salud. Y de ahí empezó también una motivación por entender qué cosas realmente podían hacer un cambio. Y por supuesto pensé en estudiar salud pública, pero mi intuición era que para hacer cambios sustantivos había que hablar el lenguaje de los negocios. Y ahí tuvo mi motivación de hacer un MBA. La gente no entendía mucho, pero ¿cómo si tú tienes esto? Y decía, es que mira, realmente para que se muevan las cosas, para que haya transformaciones donde estén involucrados los actores que tienen los recursos para poder hacer esos cambios, hay que hablar ese lenguaje y de alguna manera traducir eso al mundo de la salud. Y siempre tenía un poco esto de traducir, no solo del inglés al español, sino también del lenguaje de la salud, al lenguaje de los negocios y también al lenguaje de la tecnología, que fue como el interés que seguí desarrollando después, ¿no es cierto?, a través de trabajar en distintos roles en el ámbito de salud digital, en la Organización Panamericana de la Salud, en empresas de tecnología, en el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, que dirigí durante 3 años, y hasta llegar aquí a la Fundación Movement Health, que es donde he podido también
canalizar esos distintos intereses que tienen su origen, claro, desde antes. A mí me llama la atención y me quiero regresar un poco, Rudy, bueno, el nombre tan solo me parece muy atractivo, Instituto de Estudios de Futuro. ¿Cómo es que llegas ahí? ¿Qué es lo que despierta tu interés para decir, yo quiero llegar a ese instituto? ¿O qué fue lo que te hizo mover? Si me permite ir un poco atrás también a Por la favor. pregunta, Sí, por favor. ¿qué es que te forma? ¿No? Las Islas Faroe en la época de mis abuelitos y también de mis papás era bien pobre, ¿no? Y mis abuelitos eran para ir a estudiar a Dinamarca cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pero nadie podía ir. Entonces ellos tenían como un dolor que nunca se ha podido educar, y también empujaban mucho a los netos para dar, ellos no podrían dar esa oportunidad a sus hijos, para sus netos sí. Entonces eso fue de los dos lados. Yo he tenido mucho impulso de conocimiento, de cultura, de entendimiento en diferente forma, pero al mismo tiempo de tener las tierras en la P, de ser local, ser parte de pescar, de buscar los corderos en las montañas y estas partes, ¿no? Y ahí voy a llegar al punto, pero mi bisabuelito de mi parte paterna, él se fue a ir a Islandia, eso fue en 1885, algo así, a pescar 10 años, a buscar dinero para hacer una producción de bacalhau en las islas que no había. Y en ese tiempo, tú mandabas el pescado, si era suficientemente bueno, a España, ¿no? Era París o mejor Barcelona, Bilbao y Madrid, eran los mercados, y también Portugal. Y ¿cómo él ha hecho eso? Porque hoy día hablamos mucho de complejidad, ¿no? No tenía motor en los barcos, era con velas, ¿no? Tú no sabías del clima, si había viento por un lado o otro lado, no tenías idea, ¿no? Y tú necesitabas primero pescar, después trabajar el pescado, después llevarlo ahí y llegar a Bilbao, llevarlo en tierra a Barcelona y Madrid. Él ganaba medallas de oro, de calidad y todo eso. Y eso él podía lograr en 10 años, ¿no? Y ahí yo siempre pienso, ok, es muy difícil que hago hoy día. Y pienso en él, se llamaba Simon Peter. Y pienso en él, digo, no es tan complejo, ¿no? No, después de esa hazaña, sí, nada. Pero eso también llega a por qué el Instituto del Futuro. Yo no sabía que existía, pero yo estaba trancado en que estaba trabajando con genómica y podía ver que no se podía ir a frente, porque la genómica se saltó muy rápido, pero no estaba colaborando con otras disciplinas. Y yo llamé a todas las grandes consejeras contando mi idea, y todos decían, no, eso es locura. Y un amigo mío me contó del instituto, y cómo entré ahí, tomé el teléfono, llamé al director y lo convencí que él no podía vivir sin mí. Como esa idea, o sea, era y claro que sería como loco, y decía, ok, si tú vienes en 2 días, das una charla y está bien, y ya empecé, ¿no? ¿En dónde estabas trabajando tú, Buji? No, ahí estaba todavía trabajando con la genómica en las islas. Okay. Pero esa es una anécdota también para la familia. Mi abuelita, mi parte paterna, ella era una señora que era bien, no hablaba mucho, pero podía ver muchas cosas, ¿no? Había todavía algunos vecinos que pensaban que ella podía ver cosas. Yo creía eso también, porque siempre me podía ver la mente, ¿no? Pero después cuando yo he aprendido a trabajar con metodologías en cómo ver escenarios del futuro, porque hay algunas pocas personas que están nacidas con esa vista, que pueden ver, ¿no?, tendencias y pueden adivinar qué pasa. Él era una de esas. Y seguro viene de ahí. Ok, qué interesante. Ya lo traes en tus venas. Sí. Camilo, platícanos, bueno, ya queremos adentrarnos un poco más en la organización,
Platícanos de qué se trata, qué es lo que hacen ahí. No sé si nos puedas dar un poquito de información, en qué año surge, en qué país es donde surge y a qué se dedican. Te puedo contar también cómo yo supe de la fundación, porque yo la conocí antes de empezar a trabajar ahí. De hecho, cuando estaba como director ejecutivo del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, me tocó conocer a Boyi, y Boyi me contó de qué se trataba el movimiento. Y ahí yo entendí, ¿no es cierto?, que se trataba de este interés, esta intención de ir más allá, ¿no?, de un entendimiento de la necesidad de hacer prevención en salud, no solamente tratar y curar a las personas que estaban enfermas, sino pensar cómo evitar que eso ocurriera, pero haciéndolo a través de colaborar con distintos actores que habitualmente no colaboran. Y hasta el día de hoy no es tan habitual que se junten actores del mundo de la industria farmacéutica, del mundo de la tecnología, del mundo de los sistemas de información, para poner sus recursos, sus redes, su inteligencia en desarrollar proyectos que puedan cambiar ese contexto, las plataformas, los habilitantes, para poder tener datos, tener información que le permita a los gestores de salud hacer los cambios que hay que hacer para que realmente poder alcanzar eso. No fue inmediatamente que me fui a la fundación, sino que yo en su momento la conocí cuando yo creo que estaba recién empezando, que era el año 2018, 2019, yo creo que conversamos la primera vez. Y ahí, bueno, yo tomé otro rol después en el Ministerio de Ciencia, en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y algunos años después me llaman desde la fundación y me dicen: oye, Camilo, ¿no te gustaría venir a trabajar acá? Estamos haciendo proyectos en América Latina, usando herramientas de salud digital para hacer salud pública de una manera distinta, movilizando actores públicos, pero también privados. Y dije: oye, pero qué bien suena. Qué seductora propuesta, ¿no? Claro, esto es como lo que había estado buscando. Y fue, la verdad, muy natural, creo, como que se alinearan mis intereses personales con esto que hace la fundación. Y desde ahí entonces que me ha tocado llevar adelante los proyectos que tenemos en Colombia, México, Chile, Perú, y también, ¿no es cierto?, siempre mirar otras oportunidades. Son países de ingresos medianos en general, que están en un punto donde están ya empezando, ¿no es cierto?, a madurar cómo usar las tecnologías de información, y se trata justamente de impulsarlos con una visión, ¿no es cierto?, de largo plazo, de cómo poner esos recursos para lograr el mayor impacto en salud. Eso creo que resume de alguna manera lo que hacemos en la fundación. ¿Y cómo, en tu caso, cómo es este salto de estar en el Instituto del Futuro, ¿no?, en Copenhague, y de pronto irte a la Fundación Urban Health? Sí, para mí el camino fue un poco diferente, porque fui parte de iniciar el Movement Health. Empezamos en 2019 y la parte de la historia es que estábamos haciendo algunos proyectos en América Latina en general, y había un entendimiento general que solamente falta dinero, ¿no? Y hacíamos un research así bien profundo, mirando, creo que era 13 países, y pasa que la mayoría de los países no tienen la capacidad de ejecutar el presupuesto que tienen, ¿no? No digo que tienen suficiente dinero, pero hay otras problemáticas. Y junto con Rifat Atun de Harvard y Rolf Unger de Roche estábamos discutiendo, ok, ¿qué es la brecha aquí? Porque que se ha hecho en 30 años no funciona. ¿Qué otra forma podría funcionar? Y eso ven ya, como Camilo explicó, que es para madurar la sociedad, para poder trabajar mejor con salud, ¿no? Y el Instituto del Futuro, donde yo era director de salud,
fui partner de iniciar eso. Entonces mi rol era más en la junta directiva y en algunos de los proyectos, por ejemplo aquí en México, en esta parte. Y ahí tomé el liderazgo en marzo este año. Claro que es un trabajo bien diferente porque en el Instituto del Futuro siempre hay como un empuje en qué pasa en 5, 10, 15 años. Y nosotros también hacemos eso, pero al mismo tiempo necesitamos estar súper concretos cómo podemos ayudar al paciente de hoy día, ¿no? Entonces, yo normalmente lo veo cuando tú trabajas en salud, tú tienes 3 líneas de tren. Una es el más corto plazo, los que están súper enfermos, se necesita tratamiento clínico así, que se necesita trabajar súper rápido ahora, ¿no? Ese es el acute. Pero más gente tú pones ahí, menos tiempo tienes para el otro. Entonces el mediano, donde nosotros focusamos, es como decimos, es la prevención secundaria. Con las personas en alto riesgo o que ya tienen una enfermedad crónica, ¿cómo puedes intervenir así temprano y preciso, así oportuno, ¿no? Y la tercera, donde nosotros no estamos, es la prevención primaria, que también es súper importante. Pero una sociedad necesita poner un poco en cada uno, ¿no? No se trata de todo es prevención, porque siempre vamos a tener enfermedad, ¿no? Y por eso las herramientas que he aprendido también en el instituto me sirven bastante en este trabajo. Y ahí adjunto más el trabajo concreto del día, ¿no? Y sí, no sé si me expliqué bien. Sí, claro que sí. Y yo quiero preguntarte, bueno, la medicina es, digamos, uno de los campos donde vemos reflejado los avances, ¿no? de la tecnología y de muchas cosas. Es donde más fácil lo tenemos tangible, ¿no? Los avances. Y yo quiero preguntarles, desde que están en la fundación, ¿cuál ha sido su experiencia en cuanto cuando llegan ustedes a algún lugar y proponen, oigan, pues está este tema donde estamos innovando, quieren sumarse para pues a empezar a hacer muchas veces las pruebas piloto, ¿no? Se han encontrado que ya sean los pacientes u otros médicos o quienes sean, hay resistencia o si quieren probar, porque siempre lo nuevo da desconfianza, ¿no? Pero no sé cómo ha sido su experiencia, si son de primer momento, digamos, decir, sí, vamos a entrar y vamos a hacerlo, o, a ver, esperen, porque luego los cambios son radicales y pues estamos hablando de vida de personas, ¿no? Sí, si me permites, yo creo que hay una, efectivamente, la innovación en medicina tiene un elemento muy visible, ¿no es cierto? Como decías tú, como es muy evidente ver cómo cambia la vida de las personas. El tema es que esas innovaciones no están accesibles para todos, sino que muchas veces solamente se benefician de esas innovaciones un grupo pequeño de personas. Una parte importante del trabajo que hacemos, por lo tanto, nosotros no tiene que ver necesariamente con estar con la última tecnología, sino pensar muy profundamente y junto con los actores de cada país, cuál es la tecnología que más sentido hace en ese momento, para ese contexto, y sobre todo que tenga sentido para ellos. Por eso, en nuestro trabajo en Perú, que trabajamos con centros de salud de atención primaria en lugares como Arequipa, Lambayeque, que están lejos, ¿no es cierto?, a lo mejor de un contexto más innovador, lo primero que hacemos es preguntarle a ellos, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Dónde realmente esto va a hacer sentido? Y luego nos preguntamos qué tecnología usar. Acá con el equipo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, estaba la posibilidad, ¿no?, de haber dicho, ya, vamos a hacer esto, esta tecnología van a usar, aquí está la plataforma, pero en vez de hacer eso, más bien el camino fue decir, ustedes tienen que aprender a hacer esto, porque solo entonces van a poder usar esa herramienta. Y ese tipo de diálogo creo que es mucho más fecundo y productivo que estar tratando de convencer a alguien de que use una tecnología que no conoce, que no le hace sentido o que realmente solo funcionaría en un contexto diferente. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de conversación, las barreras a
la innovación, esa resistencia baja y tienes una conversación mucho más práctica, cotidiana, aterrizada, por así decir, que termina siendo lo que permite implementar cambios que realmente tengan un impacto, porque si no, esas innovaciones pasan, se prueban, queda algo simpático, pero no producen ese cambio a largo plazo. Y si me permite, yo creo que que yo trabajo mucho, yo he trabajado mucho y también estamos empujando ahora como el movimiento, es que hay un cambio de paradigma, ¿no? Y tiene a ver con esa discusión de antes, que hemos pensado que tecnología resuelve problemáticas, pero eso no es cierto. Tú necesitas mapear muy bien qué son tus retos y qué es que quieres resolver. Y ahí, ¿qué es tu propósito? ¿No? Y el lenguaje que estamos usando es que estamos en la cuarta revolución industrial, que tiene data, tiene herramientas digitales, tiene la biología como genómica, tiene imagenología y tiene materiales smarts en diferentes formas, ¿no? Pero que hemos hecho los últimos 15, 20 años, especialmente en salud, es solamente pensar en cantidad. ¿Cuánto podemos producir? El input. Pero no hemos pensado qué valor da eso al paciente y a la sociedad. Y ese es el cambio que nosotros tentamos de poner diciendo, ok, tecnología, ok. ¿Y qué es que eso va a resultar y vale la pena? ¿Qué es el costo-beneficio con eso, no? Por ejemplo, con los retos que podemos mapear con los que no tienen acceso hoy día, probablemente 90% de la tecnología está aquí, ¿no? Y ahí también se necesita pensar que innovación sin aplicación no tiene valor, ¿no? Y ahí no digo que innovación no es importante, pero nuestro enfoque no es en la innovación, es la aplicación de herramientas que ya existen en esta forma, ¿no? Pero también tiene a ver, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, de 14, 22 y 26 años, entonces yo he visto parte de esa tecnología y también 2 netos chiquitos, ¿no? ¿Qué ha pasado y cómo tú necesitas hablar y educar niños? Y es una gran diferencia entre ellos 3, ¿no? Pero la diferencia es en cómo usas herramientas. Nuestras necesidades humanas no han cambiado, son los mismos, ¿no? Es eso que necesitamos siempre acordarnos en esta forma. Y por eso que nosotros empujamos cuando vamos a ir a un sitio. Y voy a dar un ejemplo porque en agosto estaba en Sudáfrica y hablé con el director del ministerio ahí. Y después que habíamos hablado, como Camilo explicó, que es nuestra forma, él me miró y me decía, gracias. Es la primera vez que alguien me ha preguntado qué necesitamos, ¿no? Entonces, ese es un reto grande que estamos tentando de empujar y resolver. A mí me gustaría saber, ahora que comentas sobre México y todas estas cosas de poner pues las necesidades de las personas por delante, ¿cuál es el proyecto que están desarrollando aquí? Entiendo que tienen un proyecto con la Secretaría de Salud o con el Sistema de Salud y bueno, me imagino que ese es el motivo de su visita. Nos gustaría que nos platicaran un poco más al respecto. Empezamos aquí hace 3 años, ¿no? Con la Secretaria de Salud en una conversación en esto, ok. Ciudad de México es un centro urbano muy, muy grande, y también uno de los más grandes en América Latina, si no el más grande, y hay retos de salud, ¿no? En la población. Y también en un centro urbano tan grande tú tienes retos y oportunidades en cómo puedes dar servicios a tus ciudadanos y ya había mucha discusión en cómo se podía cambiar para un sistema con más herramientas digitales y datos.
Y ahí empezamos con el equipo y con los directores en CEDESA, pero mapeando con ellos. Ok, ¿qué ven ustedes que son los retos? ¿Qué son las enfermedades que afectan más la población? ¿Qué tienen de tecnología en todos los hospitales? En esa época también se cambió el sistema aquí en México, así que CEDESA se quedó solamente como rector, como la rectoría, y no dentro de los hospitales, ¿no? Entonces eso daba una oportunidad de pensar mucho más así estratégico y holístico. Y el primer año usamos de mapear bien qué existe y qué no existe. También de recursos humanos, ¿no? Y una parte era que los datos estaban fragmentados en formatos, y eso fue un reto de trabajar y con nuevas herramientas. No digo que es fácil, pero no es imposible, se sabe qué quieres, ¿no? Entonces eso fue una parte. Y para conectar con el comentario de Camilo, ellos nos preguntaron si podíamos producir dashboards para ellos, así que se podía usar para toma de decisiones, porque el tiempo para tener los datos ciertos para decisiones era muy largo, y querían que eso sea menos, una semana o algo así, ya es tiempo real. Pero nuestra respuesta fue, disculpa, pero vamos a enseñarles a construir esos dashboards y trabajar con esa estructura. Y eso hemos hecho, así que hoy día hay acceso a tiempo real para mirar cómo es la actividad en Ciudad de México, en esta parte. Y ahora también queremos ver si vamos más profundo en las enfermedades no comunicables, más trabajando también con conocimiento, pero es eso que vamos a discutir también con ellos, porque no es nuestro proyecto, ¿no? Nosotros estamos para facilitar y ayudar. Camilo, y dicen que 3 años han estado viniendo a México. ¿Nos puedes compartir un poco en estos 3 años, cómo ven la situación en el tema de la medicina en México? ¿Qué es lo que han descubierto? ¿Les ha sorprendido algo que no tenían contemplado? No sé, platícanos un poquito, porque siempre la visión desde fuera nos da otro panorama, ¿no? Nosotros tenemos aquí, sabemos algunas cosas, pero ustedes, ¿qué es lo que han encontrado? Yo lo voy a simplificar graficándolo como en un antes y un después, ¿no? Así como era hace 3 años y cómo es la situación hoy día. Y no solamente por lo que nosotros hayamos hecho, sino más bien por lo que la pasión, el interés, la dedicación de las personas que están trabajando en el proyecto han logrado. Pero yo diría que hace 3 años había una especie de, no sé si pesimismo, pero al menos como una suerte de haberse rendido a la realidad. Es que los datos son difíciles de obtener, tienes que juntarlos manualmente con muchas personas, tomando datos que hay en papel o que están en una tabla, ponerlos en otra y pasar mucho tiempo en eso para poder recién meses después ver el panorama completo de lo que había pasado en la ciudad hace un tiempo. Versus lo que yo veo ahora es que hay un entendimiento, una sensación de sentirse más empoderado para decir, no, eso lo podemos hacer. Si alguien nos pide, oye, podemos tener en 2-3 semanas más un panel, un mapa que muestre dónde van a hacerse las mamografías para el mes, sí, lo podemos hacer. Esa sensación como de ver lo que se llama una capacidad instalada, y no solamente en términos institucionales, sino como personas que se miran y dicen, sí, esto lo podemos hacer, yo diría que es el cambio más importante, y que creo que se ha ido transmitiendo, contagiando, podríamos decir, a otras personas, y que dicen, sí, aquí también lo podemos hacer. Podemos pensar que va a haber promotores de salud o agentes comunitarios, otros actores con tablets preguntándole a las personas por datos, y que al día siguiente vamos a poder visualizar esa información y hacer algo al respecto. Y eso para mí es muy gratificante, porque abre puertas, ¿no es cierto? Nos abre como decir, oye, ¿qué más podemos hacer con esto? Entonces yo diría que esa disposición, esa actitud
de las personas trabajando en esos problemas creo que es el cambio más importante. Pensando en lo que comentaban de poner al centro a las personas y preguntarles sobre sus necesidades, entiendo que esto puede agilizar el sistema de salud y cómo esto repercute en los pacientes, que son el centro de la atención en salud. ¿Quieres partir tú? ¿Sí? En el caso del proyecto de CEDESA, estamos trabajando, ¿no es cierto?, con un actor que, como decíamos antes, más bien está saliéndose de su rol de prestador o de gerente de hospitales para ir a este rol más estratégico, ¿no es cierto? Y creo entonces que esos cambios hacia los pacientes no se van a ver tan directamente, pero la dirección en la que estamos construyendo va en ese sentido. Ya está esa capacidad, ahora la reflexión, el pensamiento, parte importante de nuestra visita es poder abrir esa conversación de, bueno, ¿dónde vamos a hacer el mayor impacto? Sabemos cuáles son las enfermedades en México que generan mayor morbilidad. ¿Cómo hacemos ese salto? Sí, y eso también depende de cómo piensas esa pregunta, ¿no? Con mi trabajo político yo siempre respondo que quiero, no necesariamente a la pregunta, ¿no? No, bueno, porque aquí hay 35 hospitales, ¿no? Y con esa vista temporal tú puedes ver cuánta gente viene a cada hospital en tiempo real y ahí puedes cambiar, ¿no? Y ahí hay una atención mejor al paciente, ¿no? También puedes ver, ok, hay mucho, digamos, obesidad en una área, ¿sí o no? Podemos hacer algo con las promotoras ahí que no es necesario aquí, ¿no? Entonces hay un impacto más indirecto, pero también que ven. Pero si vamos, por ejemplo, en los dos proyectos que tenemos en Perú y en Sudáfrica, que tenía que ver con tamizajes de cáncer uterino y cáncer de mama, eso también tenía que ver en que las mujeres, y seguro eso es igual en México, pero no sé porque no tenemos los números, pero 70% de las mujeres llegan al estadio 3 de cáncer, ¿no? Quiere decir que la intervención es mucho más amplia y la sobrevivencia más baja. Y en Perú, por ejemplo, que tiene un presupuesto público generoso en esta área, nuestra argumentación es que con este presupuesto podríamos ayudar muchas más mujeres, ¿no? Entonces no es pedir dinero solamente, también es decir, con el dinero que existe, cómo podemos ayudar más mujeres directamente, ¿no? Y yo creo que eso también tiene una importancia, porque ¿qué está pasando con tecnología? Es que tú vienes con nueva tecnología, pero eso no cambias la forma de trabajar. Tú pones nueva tecnología en una estructura que quizás ya está rota y eso no mejora cómo trabajas, ¿no? Entonces, por eso es importante que el trabajo que hemos hecho con CEDESA se junta con el práctico que tú tienes directamente con los pacientes para llegar a algo mejor. O sea, esto entiendo que entonces se ampliaría la cobertura, ¿no? Para poder mirar en estos tableros. Y entiendo que estos tableros serían como tableros dinámicos para poder manejar datos. Sí. Bueno, pues esto, y estamos hablando de 35 hospitales públicos, me imagino. Claro, lo que comentaba Bogue es que antes CEDESA tenía directamente a su cargo estos 35 hospitales. Hoy día esos hospitales han sido asignados a otra rama, ¿no es cierto?, de salud pública, pero siguen teniendo acceso a la información y por lo tanto pueden tener esa lectura, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en ese hospital y de alguna manera poder pilotear y poder decir, bueno, esto que hacemos para estos 35 hospitales, ¿por qué no hacerlo para toda la red? Y poder estar leyendo, poder estar entendiendo, visualizando muy directamente, como si uno estuviera tomándole el pulso siempre, ¿no es cierto?, a una persona, poder tomarle el pulso al sistema de salud y hacer cambios dinámicos, anticiparse incluso. Eso quizás es otra cosa, ¿no es cierto?, como ver cómo las personas han podido
entender su trabajo ya no solamente como de describir lo que pasó, sino empezar a darse cuenta de que teniendo datos más oportunos, más completos y de mejor calidad, empiezan a decir, oye, pero entonces podemos saber qué es lo que va a pasar en un año más y podemos prepararnos. Y en vez de estar esperando, ¿no es cierto?, que se produzca un incendio, podemos hacer algo para evitar eso. Y eso también, como ganar esa capacidad predictiva y preventiva, creo que también es un cambio de mentalidad muy importante para hacer un buen trabajo de salud pública, ¿no? Me gustaría que nos compartieran su acercamiento, bueno, con el sector salud de México, pues ya nos ha quedado claro, pero hay otras organizaciones que también tratan los temas de salud, que se enfocan, muchas fundaciones, organizaciones. ¿Qué hay con ellos? ¿Están trabajando? ¿Han tenido acercamientos? ¿Los van a tener? ¿Cómo va esta parte? Sí, esa es una parte que tenemos mucho más enfoque en ahora. Yo tomé el cargo como director en marzo y hemos puesto más un modelo de cómo trabajamos siempre con organizaciones locales, claro que con los profesionales de salud, con los hospitales, con los gremios profesionales también en diferentes formas. Hemos tenido un poco de acercamiento durante los años, pero hoy día estamos pujando bastante más y hay varias razones. Uno es que ese cambio que es necesario en salud es muchos pasos a frente, pero de muchas personas juntas, ¿no? No hay como una solución. Pero también es un cambio de pensamiento porque una falla de la medicina moderna es que hemos hecho la persona un cliente que dice, me duele, córtame o dame medicina, ¿no? Pero eso no es una solución buena para tener una vida mejor a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces también se necesita como organizaciones trabajar por bajo de tener, cómo puedes tener una buena vida, no importa si tienes una enfermedad crónica o no, pero cómo puedes tener lo mejor posible. Parte es intervención clínica, sí, pero una gran parte es cómo puedes vivir mejor, ¿no? Con tu ambiente, cómo está en diferentes formas. Y esto se necesita una colaboración amplia. Nosotros tomamos un parte chiquitito en ese pensamiento, pero tenemos una forma que podemos empujar y empezar. Y también, por ejemplo, cuando estamos en un país trabajando, la idea no es que vamos a estar ahí haciendo al mismo tiempo, así 100 años. La idea es que impulsamos algo, ponemos la economía para mostrar que eso es sostenible, buscamos que hay la intervención o la inversión económica en las circunstancias que hay, si es con recursos públicos o no es tan importante, pero que se puede ver que eso da valor a la sociedad y por eso se continúa, ¿no? Y por eso nosotros desde el inicio necesitamos conectarnos también con otras organizaciones y instituciones. Sí. Marilu, pues creo que esta visita que están haciendo a México es súper importante, porque además ya tienen un camino recorrido, ya han estado aquí en años anteriores, y no sé si quieras platicar sobre pues este evento que creo que tú estás como parte de la organización. No sé si quieras platicarnos un poquito de eso ya para cerrar y concluir un poco el trabajo que ellos vienen a realizar aquí. Bueno, pues no quisimos dejar pasar la ocasión para que, teniéndolos a ustedes aquí en México y cercanos a CEMEFI, gracias a Julie Wine, que ya es pues muy cercana a nosotros, poder aprovechar para tener esta conversación con algunas organizaciones que forman parte de la comunidad colaborativa CEMEFI y también con algunas fundaciones que nos han recomendado que podrían estar en esta conversación, pues justo para compartir cuáles son las inquietudes, cuáles son sus perspectivas y bueno, pues aprovechar este conocimiento que ustedes tienen para conversar con ellas. De eso se va a tratar esta reunión. Va a ser una reunión no muy grande, estamos esperando alrededor de 20-25 organizaciones y fundaciones para poder hablar de este proyecto y de esta mirada que ustedes tienen también de futuro.
Sí, y para nosotros eso es una oportunidad fantástica y agradecemos bastante. Y no creo que de nosotros no es de buscar, digamos, partners o socios. También es para entender qué ellos ven son las necesidades, porque ellos son más expertos en México que nosotros. Y también hay otra parte que estamos desarrollando un pensamiento latinoamericano, porque como Camilo también estaba diciendo que el desarrollo en los últimos años también ha sido que viene de no es imposible, que sí podemos. Pero si miramos, yo vivo en Dinamarca, por ejemplo, el reto ahí es que hay una enfermedad que se trata muy tarde. Se trata bien, pero tarde. En América Latina tú no tienes esa opción por causas económicas, pero la idea ideal de salud es atención primaria, es resolver antes. Y como tú tienes 450 millones en América Latina que usa español para salud, tú tienes una escala que no existe en otras partes, quizás en China. Y esa es una idea que estamos también planteando así, no solamente para México, pero también para México, y especialmente en ser sinceros en qué son las oportunidades como inteligencia artificial en estos países, como el contexto de América Latina, que es diferente de lo que Estados Unidos, Canadá y Europa, porque aquí no tienes las fuentes de datos en la misma forma, pero igual hay mucho valor, ¿no? Entonces, queremos trabajar en los países, pero también conectar los países. Y creo que los cerebros que ustedes han juntado hoy día es un super foro para poder empujar esa idea y tener respuestas también. Esperemos que así sea. Pues Camilo, y de verdad les agradecemos muchísimo que hayan aceptado tener esta conversación previa al evento que van a tener. Queremos platicarles que justo estamos ya a punto de que llegue toda la gente, si no nos extenderíamos un poco más en esta charla que ha sido de verdad muy muy interesante, pero bueno, tenemos que dar tiempo para que se preparen para su presentación y recibir pues este grupo tan interesante de personas con quienes tendrán otras conversaciones, ¿no? Ya en lo particular, y que seguramente va a ser muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Pero no nos podemos ir sin una tradición que tenemos en este podcast. En este podcast la tradición es que nos compartan si en su infancia o a lo largo de su vida, de su trayectoria, quién ha sido la persona o las personas que les han sido la inspiración para hacer lo que ustedes están haciendo en este momento. Tenemos muchos mentores y mucha gente que nos inspira, pero luego dices, volteas al tiempo y decir, híjole, gracias a ti, hoy me dedico a lo que estoy haciendo y lo hago de una manera pues feliz y con éxito, y ¿no? diferente, como nos comentabas de tu abuelo o de tus papás, que bueno, esto nos gustaría mucho saber. Sí, yo creo que no es una sola persona, pero sí creo que son las mujeres de mi familia. Que no solamente mi abuela, no solamente mi mamá, no solamente mi tía, sino que todas ellas fueron ejemplos de que uno puede balancear o tratar de balancear, tener como una dedicación cariñosa, intensa a su trabajo, a su ocupación, sin dejar de hacer familia, que eso creo que es como un desafío que a mí me inspira y me motiva. O sea que podríamos dedicar este programa a las mujeres de tu familia. Por mi parte, encantado. Sí, yo tengo la misma experiencia como dice Camilo, también con las mujeres de la familia y cómo se ha juntado, pero voy a presentar algunos más. Una parte son de la familia. Por ejemplo, mis papás han hecho bastante para darme autoestima como niño, porque yo no era un niño con autoestima. Y ese es un trabajo que ellos han hecho conmigo. Y como es una sociedad de tribus, más o menos, así que hay tíos, hay tías, hay primos que te apoyan, eso ha sido inmensamente importante para mí.
Y cuando tenía a ver con personas, yo encontré una persona que falleció hace 2 semanas, el James Watson, que fue el grande de genómica humana. Y yo sé que su reputación los últimos años fue muy mala, y él también ha hecho cosas o dicho cosas que fueron mejor no dichas, pero yo fui a ir a hablar con él cuando empecé el programa de población de genoma. Y yo fui a ir como un escepticismo, eso era posible, faltaba mucho de noción qué es esto, y él me daba 1 hora y media de un masterclass. Después trabajé bastante con él, donde me explicó por qué la biología se va a hacer tan importante, cosas que nadie entendía en ese tiempo, ¿no? Y hay cosas que ahora ven en Science o Nature y pienso, eso me ha dicho hace 20 años, ¿no? Y esto me cambió mucho en cómo pensar. Pero él también, cuando empecé a trabajar con el programa en las islas, las grandes instituciones de Estados Unidos, de Inglaterra, de varios países me llamaron. Y eso era un programa súper chiquito. Y después 3 personas, que era de Mayo Clinic y todo eso, yo pregunté, ¿y por qué me llaman? Y me decían, porque Jim told us. Y él tenía una imagen de ser un brutal, ¿no? Que no era nada amable, pero súper eficiente y súper profesional. Pero atrás, él estaba conectando todos que él pensaba que eran necesarios para ir a frente. Y esa es una filosofía que yo estoy usando mucho. Mira qué bonito, un aprendizaje, un Muchas reconocimiento gracias. a alguien, pero además que sigues ese ejemplo, ¿no? Claro, y además conectar, que es como una clave, ¿no? El trabajo colaborativo, el trabajo solo se pierde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Marilu, pues estamos arrancando este 2026. Muchas gracias por ver y escuchar este podcast. Recuerden que estamos Estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Así es. Y bueno, pues les vamos a agradecer mucho que pues ahí le den un like, que se suscriban a nuestros canales para que siempre les lleguen los avisos de los estrenos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que no sea la primera conversación, que yo me quedo con muchísimas dudas y muchas cosas que me gustaría saber más. Y bueno, pues vamos a agradecerle a Julie, que también tuvo que Muchísimas ver aquí. gracias Muchas a Julie gracias, Wine Julie. por acompañarnos en este día y por acercarnos a estos invitados tan especiales. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, también a Gracias. Kevin y a Casa Semefi. A Kevin, muchísimas gracias, y a Casa Semefi. Gracias. Gracias.